Buenas tardes, gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida al 20º Diálogo Virtual de PACMIC 36 años, veredas recorridas, historias que contar, titulado Música Maestro. En esta sesión contamos con la participación de Lucio Juárez Zárate y Adolfo Chávez Jiménez, beneficiarios del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC. Para moderar, nos acompaña la directora de Desarrollo Regional y Municipal de la UCUBI, Paz Georgina Salvador Almazán, a quien le cedo la palabra. A través de estos canales de la CUBI, de culturas populares, a través de estos diálogos virtuales de PACMIC 36 años, en estas veredas recorridas que a lo largo de estos 20 diálogos que hemos tenido, hemos encontrado historias que contar, historias tan importantes como las que hoy con los maestros en música del maestro Lucio Juárez y Adolfo Chávez, pues vamos a recorrer esto precisamente sus experiencias a través de este programa que ha tenido pues muchos frutos a nivel nacional en cada uno de los estados donde ha estado participando en la convocatoria. Pues entremos de lleno. Maestro Lucio Juárez, por favor, si nos permite presentarse, qué mejor que ustedes que se presenten en lo personal, que nos digan en dónde se encuentran, en dónde están y quiénes son. Por favor, maestro Lucio, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero, pues agradecer la invitación a participar en este foro y bueno, agradecer a la Secretaría de Cultura, Culturas Populares de San Luis Potosí y de Ciudad de México. Eh, pues estamos aquí. Mi nombre es Lucio Juárez, soy licenciado en Pedagogía y con una maestría en Enseñanza de las Artes. Eh, Estoy ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y bueno, pues hemos participado en este programa de PACMIC. En el 2017 fuimos beneficiados con un proyecto de música huasteca, un taller, un taller dirigido a niños y jóvenes de música huasteca en un espacio, en un espacio urbano en la capital de San Luis Potosí. Es un espacio donde no forma parte de la región donde se manifiesta el son huasteco. Sin embargo, pues San Luis Potosí tiene la región más amplia de, de la Huasteca, de los 6 estados que pertenecen a esa región. Entonces, pues es muy importante para nosotros y orgullosamente el son huasteco es muy nuestro, muy del estado Potosí. No sé si... Gracias, gracias, maestro Lucio. Y bien, pues ahora la presentación del maestro Adolfo Chávez. Por favor, adelante, maestro. Maestro Adolfo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Chávez Jiménez. Soy originario de Colima, Colima. Mi trabajo ha sido en PACMIC. Más que nada nos han apoyado. Gracias por el apoyo que nos han brindado a la música tradicional de acá de Colima. Yo desde los 8 años he estudiado la música de forma empírica, lírico, como le dicen a algunas personas. Desde los 8 años a los 16 salí a los mariachis a trabajar. Entonces yo comparto con mis alumnos parte de mi enseñanza que he llevado con los demás músicos del gremio mariachero. Vivo en una comunidad de aquí de Colima. Sí. Sí, bien, pues, maestro Lucio, ¿cómo inicia este proyecto? ¿Cómo conoce a PACMIC y dice es momento de participar para poder impulsar la música del son huasteco, como ya lo mencionaba, ahí en San Luis Potosí? Adelante. Muy bien. Bueno, mi
Mi participación en los proyectos de este programa de PACMIC ya había sido anteriormente, ya había tenido un otro proyecto que había presentado y también logramos ser beneficiarios. Yo tengo aproximadamente 36 años en el ámbito de la danza folclórica y yo me inicié con la danza. En el 2015 inicié un proyecto una academia de danza folclórica para niños y jóvenes de la capital y de zonas conurbadas como el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Ese proyecto que iniciamos empezó muy fuerte con mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes de primaria, secundaria y de bachillerato. Iniciamos con la danza folclórica, logramos ganar un proyecto y todo esto estaba enfocado a la enseñanza del son huasteco, academizado. Entonces, pues en el 2017 se da la oportunidad de volver a participar en PACMIC y para complementar el proyecto que ya habíamos iniciado de la Academia de Huapango, hicimos el proyecto para un taller enfocado a los niños y a los jóvenes que ya estaban involucrados en el son huasteco y bueno, resultó un proyecto muy interesante puesto que en la capital no había, pues no se manifestaba mucho el son huasteco, era muy poca la gente que lo expresaba a través de las artes, en este caso de la danza y de la música. Y bueno, pues se nos hizo algo muy interesante porque pues acá hay mucha gente que pertenece a la zona huasteca y que por cuestiones de trabajo o de movilidad se tuvieron que trasladar a la capital y bueno, pues aquí era algo muy novedoso para ellos, ¿no? Bueno, algo muy gratificante para ellos porque pues es lo que ellos viven en la Huasteca, pues ya se les acercaba un poquito más acá en la capital. Y pues fue muy interesante para los chicos porque ellos ya tenían nociones del son huasteco, pero básicamente de la danza, ¿no? Entonces al empezar a experimentar con los instrumentos musicales, pues fue algo que tuvo un muy buen impacto y pues dio un muy buen resultado ese proyecto, el proyecto del taller. Trajimos a unos maestros especialistas en la ejecución del violín y de la quinta guapanguera. Yo ya ejecutaba la jarana, ya tengo varios años eh, interpretando el son huasteco con la jarana y bueno, ahí hicimos un equipo y entre los tres, bueno, ellos venían en algunos momentos, luego ya después yo continuaba con las clases, les daba seguimiento a lo que les estaban enseñando y de esa manera fue como fuimos desarrollando el proyecto del taller de música huasteca. Generó tanto impacto que actualmente de ese proyecto, pues ya hay aquí en la capital varios tríos huastecos pues que están pues presentando, trabajando, ya lo utilizan como un trabajo, como para una segunda opción de fuente de trabajo. Ese es así como, en resumen, el proyecto como se dio. Yo me enteré de este programa de PACMIC a través de un gran amigo de Guanajuato que él ya había logrado ganar en alguna ocasión una beca y me comentó él, oye, ¿por qué no haces un proyecto para que pues puedas obtener ahí un beneficio de este programa?
están apoyando a las comunidades y, y bueno, de esa manera fue como me inicié desarrollando, en este caso fueron dos ocasiones en las que logramos ganar la beca, y la última, que fue la que generó el mayor impacto, fue la del taller de música para niños y jóvenes de la capital. Pues bueno, como podemos ver ahí algunas imágenes del resultado, nos estuvimos presentando en diferentes foros. Uno de ellos coincidió en un certamen que cada año se hace en el nivel de educación básica para, para escuelas de secundaria y primaria, el concurso de música tradicional mexicana. Nosotros nos presentamos como muestra en esos concursos y bueno, eso también impulsó a los maestros, a los alumnos, a que pues empezar a trabajar cada vez más fuerte con el son huasteco y con la música tradicional, sobre todo de aquí de San Luis Potosí. Hubo mucha gente interesada. Al final ya no nos dábamos abasto porque ya no teníamos más instrumentos, pero bueno, con los instrumentos que logramos obtener con el beneficio del programa de PACMIC, fue suficiente para poder lograr el proyecto en sí. Fueron 12 alumnos, 4 violinistas que surgieron, 4 guitarreros y 4 jaraneros, entre hombres y mujeres, y actualmente pues ya hay chicos que están ya ejecutando el violín de manera magistral. Ese fue como la semillita, y de ahí se empezó a, a pues a crecer, ¿no? Empezó a crecer, y como les menciono, actualmente ya hay bastantes tríos huastecos aquí en la capital que andan por ahí tocando en eventos culturales, en fiestas, en todo tipo de eventos. Muchas gracias, maestro Lucio, por esta experiencia. Y bueno, ya ahorita platicaremos precisamente de todos estos jóvenes, seguramente de esos 12 alumnos que tuvo, a lo mejor ya se formaron 12 tríos por ahí, que eso sería magnífico. Maestro Adolfo, ahí en Colima, usted dice que inició desde los 8 años a aprender música y quizás eso le nació precisamente. ¿Cómo conoce a PACMIC y cómo es que dice, aquí puedo presentar un proyecto para que se dé, pues esto que usted decía, seguir recuperando la música del mariachi? Adelante, maestro, por favor. Sí, mire, yo me la pasaba todo el tiempo trabajando en lo que era grupos de mariachi. Desde los 16 años me agrupé en una agrupación. De ahí conozco a una persona que me dice, un vecino, ¿y por qué no armas un grupo, dice, de mariachi de los niños de aquí, de aquí, de nuestra esfera aquí, dice, para que demuestres pues tú cómo suenan y hagas algo aquí en la estancia, dice, en donde vives? Le dije, sí, ¿cómo no? Le dije, vamos. Entonces empezamos, primero era mi hijo el más chico, luego seguía, de ahí invitamos una vecinita que se arrimó con nosotros. Entonces éramos 3 nada más, guitarra y 2 violines. Pasaba la gente y a veces hasta les daba como, no, pues ¿qué va a llegar a formar él? Empezaron a llegar niños y como tenemos cerca de una primaria y una secundaria, entonces empezaron a llegar niños a preguntar sobre las clases y se empezaron a formar. Formé la agrupación Mariachi Tradicional Estancia. Empezamos, nos agarramos de otro programa que nos llevaban a presentaciones, íbamos a Guadalajara a los encuentros. En el 2017 ganamos el premio La Presea Alas y Raíces. Y fue algo que fue llegando la gente. Llegué a tener 35 alumnos, entre violines, vihuelas, guitarrón, guitarra. Gracias a Dios aprendí a tocar pues todos los instrumentos del mariachi, lo necesario.
Entonces ahí, pues ahí se muestra desde qué edad los empezaba los niños. Y fue muy bueno el resultado, menciones honoríficas en Teatro Degollado, el premio de las y raíces, viajes, giras, al estar madurado ya el proyecto. Y gracias al apoyo de ustedes, pues tuvimos lo que es instrumentación, tuvimos vestuario. No recuerdo cuántas veces metimos proyecto, pero sí fueron algo de veces que hemos participado con ustedes y todas las veces, gracias, hemos quedado bien con ustedes. Y pues seguimos queriendo participar, a ver hasta cuándo podemos seguir adelante con ustedes. Excelente. Para ambos, ¿en qué benefició, maestro Lucio, maestro Adolfo, en qué benefició el PACMI? ¿Para qué se ocupó ese recurso? Y luego, efectivamente, toda esta experiencia que dicen, cómo que los jóvenes, los niños, las niñas se fueron acercando a cada una de estas actividades, seguramente porque, como bien dicen ambos, los vieron y se interesaron en la música, pero además de eso, ¿qué se sembró en estos niños y estas niñas, en estos jóvenes? Y si en alguno de estas experiencias se motivó la interpretación y la composición también. Maestro Lucio, por favor. Sí, claro. Bueno, básicamente el beneficio que obtuvimos a través de este programa fue para la compra y la adquisición de instrumentos, de los instrumentos que los chicos estuvieron aprendiendo a ejecutar y bueno, también algo de vestuario para, teníamos algunas presentaciones ya programadas y bueno, se pensaba continuar con el proyecto, pues lo más que se pudiera o sea, ese era el inicio prácticamente y a partir de ahí pues teníamos la intención de continuarlo por más años, ¿no? Lamentablemente la llegada de la pandemia nos detuvo por ahí el proyecto y bueno, ahí quedó como inconcluso, ¿no? O sea, porque sí, si no hubiera sido por eso, ahorita estaríamos, yo creo que ya habría mucho más integrantes y estuviera creciendo más ese, ese proyecto que iniciamos. Y bueno, básicamente, pues los chicos, eh, como les comentaba, de ese taller que se inició con ese proyecto, pues fue como la iniciación, ¿no? A su a su experiencia que ahorita ya ellos ya traen, algunos de ellos ya son ejecutantes semiprofesionales, ya traen ahí tríos huastecos ya muy bien conformados y bueno, esperamos que se vuelva a dar la oportunidad de retomar ese taller porque pues sí generó mucha expectativa, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños que muy poco acercamiento tenían con este con este género de música, puesto que pues están muy retirados del contexto, ¿no? La Huasteca de aquí de la capital, estamos hablando que son mínimo 4 o 5 horas de viaje para poder estar en esa región. Y bueno, acá en la capital era algo que no era tan común. Se conocía el son huasteco, pero solamente a través de grabaciones, ¿no? Los grupos de baile, los grupos de danza que se presentan en los teatros, pues prácticamente utilizaban pistas para bailar la región de la Huasteca, el Huapango potosino o el Huapango tamaulipeco o cualquiera de los estados que bailaban el son huasteco. Ahora no, ahora ya hay tríos que pueden acompañar a esos grupos y pues es algo muy bonito, ¿no? Porque pues es pues antes no se daba no era muy común eso. Y bueno, ahorita cada vez más hay interés de los niños, de los jóvenes en aprender a tocar el son huasteco. Y aquí en la capital está muy fuerte el movimiento del huapango. Y bueno, esperamos retomar
ese proyecto para volver a darle la, pues sí, el impacto que generó en esos inicios del taller de cuando se logró obtener ese proyecto. Gracias, maestro Lucio. Y en el caso de los niños de ahí del mariachi, maestro Adolfo, digo, allá aprendieron los niños y demás, ¿se dio esta parte de la creación, de la composición? Bien, sí llegamos a componerle nosotros un son a nuestra comunidad. Es el himno que tenemos nosotros. Me tocó componer la letra y hacerle el arreglo al son. Entonces ya quedó algo que hicimos para nuestra comunidad, pues. Los niños aprendieron desde cero, no sabían nada de música, nada. Entonces, al principio sí fue un poco difícil porque me decían, no, es que la música de mariachi como para las personas adultas era lo que veían ellos en la música, que eran canciones muy antiguas, pues muy alejadas de su música de ellos. ¿Y cómo es que se fueron interesando por esta música antigua? ¿Cuál fue la canción que más les hizo, pues ahora sí que les hizo clic y que dijeron, pues de aquí somos? Fíjese que parte de los músicos tradicionales que me tocó enseñar en ese tiempo de que estamos hablando venían de descendientes, tenían mariacheros, sus abuelos, sus papás eran. Entonces ya lo que hice yo, como la película de Coco, lo reuní nomás y empezaron a sentir ellos su música y pues se arrimaron y yo les explicaba ahí cómo podía y se llegaron a ser músicos. Ahorita tengo uno que anda en Estados Unidos, tengo un músico que anda en Vallarta, entonces son músicos que han volado del semillero, se enseñan y vuelan, o sea, es lo que pasa en mi taller. Pues como usted bien también lo decía, la tradición que ya tenía desde niño, que aprendió, pues también ellos les sembró esa semilla y bueno, pues ya lo pudieron ellos seguir, pues seguramente interpretando allá en esos lugares donde se encuentran. Maestro Lucio, si le parece, vemos una parte de este video donde nos presentaba precisamente también resultados pues de las presentaciones que tuvieron los muchachos ahí con el son huasteco. Sí, claro, son muestras de los avances que llevamos durante el proceso. Y bueno, ya en conjunto se escucha muy bonito ver, bueno, aparte de verlos cómo interpretan, se escucha muy bonito el coro, los instrumentos juntos. O sea, algo pues, que nos llena de mucho orgullo. Y bueno, a ver, vamos a ver un, un fragmento. Bueno, en lo que se proyecta el video, quiero agradecer al maestro Ignacio Piñón, que fue de los principales impulsores de esta idea del taller. Él es originario de la ciudad de Guanajuato y bueno, él tiene ya mucha experiencia en la impartición de los instrumentos huastecos y con él fue con quien nos apoyamos para darle vida a este proyecto, junto con otro compañero que también es excelente ejecutante de la guitarra quinta guapanguera. Con ellos nos apoyamos y bueno, el resultado fue excelente, excelente. No sé si se está reproduciendo el video o se vuelve a reproducir, que digan por allá. Muchas gracias.
bueno, ahí estábamos ahí practicando un guapango que se llama el toro requesón. Bueno, con las voces de los chicos que en su vida habían tocado un instrumento y mucho menos habían cantado, ¿no? Una experiencia nueva para todos ellos, que a pesar de que ya conocían el son huasteco por la danza, por el baile, pues ahí fue algo maravilloso verlos ya incursionar en la música, ¿no? Y eso fue un poco del resultado que hubo a través de este taller. Gracias, pues sí, ya se transmitió el video precisamente como lo platicaba maestro Lucio, pues es la experiencia de los jóvenes y esta parte que también comentaba, se animaron a cantar, pese a que aparte de tocar dijeron vamos a cantar y seguramente el baile también. Sí, claro, pues ya después también surgió un proyecto que, como les mencionaba, durante la pandemia se cortó todo, pero estábamos iniciando un proyecto de música y baile en un solo, sí, o sea, la combinación de la música con el baile en un solo programa o en un solo espectáculo. Pero bueno, lamentablemente la pandemia nos detuvo ahí un poquito, pero bueno, esperemos retomar este proyecto en un futuro muy cercano. Así será. Maestro Lucio, esta música del son huasteco, como bien decía usted, es pues de una zona, de la zona huasteca de ahí San Luis Potosí, sí se conocía, pero a lo mejor no se interpretaba ahí en la capital de San Luis Potosí. Pero los jóvenes y los jóvenes que participaron en el taller tenían también esta parte, como decía el maestro Adolfo, la parte de la herencia, de que sus abuelos, sus papás a lo mejor conocían parte de esta música o en algún momento la habían interpretado. Bueno, de hecho no, de hecho el contexto en el que ellos se encontraban, pues es en la ciudad, en los lugares donde ellos vivían en colonias populares y pues muy poco tenían acercamiento a ese género musical. En la capital casi no sonaba el son huasteco. Antes incluso en las fiestas particulares, pues quienes eran los principales invitados para hacer música, pues era el mariachi, ¿no? El mariachi y el conjunto norteño. Entonces el guapango, el son huasteco no era muy conocido aquí en la capital y bueno, ellos empezaron a conocerlo a través de la danza. Eh, yo ya tenía muchos años en los que pues yo ya estaba muy involucrado en el son huasteco. Entonces cuando iniciamos con el proyecto de danza, de hecho ese era el objetivo, era enseñarlos a bailar el son huasteco. Y a partir de ahí fue cuando empezaron a escuchar ellos la música del son huasteco y bueno, fue algo como, como que se conectó una cosa con la otra, el baile con la música y experimentaron pues ambas disciplinas, ¿no? Tanto el baile como la música y fue así como se fueron metiendo al género. Y no es un género fácil, digo, tampoco el mariachi, pero no es un género fácil hablar del huasteco finalmente, ¿no? Por todas las réplicas, requintos que tiene y demás, ¿no? No es así como pues, agarrar la guitarra de pronto, digo, y ya está, sino es mucho aprendizaje. Y finalmente, como usted dice, si no tenían el contacto, pues todavía más. Cuando hablamos de estas zonas populares, estamos hablando de zonas alejadas de la misma capital, o zonas, colonias conurbadas. Es correcto, sí, son las colonias, pues que están
en las áreas circunvecinas del centro, no sé, en la periferia. Y pues ahí poco llegaba este tipo de música o este género. Entonces sí fue, en un principio fue un poco complicado porque pues es difícil captar niños y jóvenes que andan pues en las calles, ¿no? Están interesados, tienen otros intereses, entonces sí es difícil jalarlos a, a que pues a que se inicien en las artes, pero bueno, fue un trabajo muy, muy fuerte el que estuvimos haciendo, estuvimos captando alumnos en una secundaria, en una primaria, y a través de eso, de esa captación fue como fueron llegando y pues cada vez teníamos más niños, ¿no? También otra parte que era un poco complicado, o más bien que es complicado en el género del son huasteco, pues es la parte de la poesía y la trova, ¿no? También acompañando a los talleres o a la enseñanza de la ejecución del violín y de la jarana, pues también les dábamos como algunas clasecitas de, de trova, ¿no? De cómo rimar frases, cómo hacer los versos, las sextetas y pues toda esa estructura que lleva el son huasteco que es muy amplia y por eso se vuelve muy complicada. Pero pues los muchachos estaban muy interesados y sí lograron entender un poco ese género, pues. Exactamente, por eso mismo, un poco lo difícil y bueno, si no tenías ese contacto con la música, pues todavía, y quizás eso también ayudó porque de pronto estás como en una zona fértil, por decirlo de alguna manera, y lo siembras y se cultiva algo maravilloso. En este sentido, siento que los proyectos, como bien decían ustedes, es un poco difícil, a lo mejor, como también lo decía el maestro Adolfo, pues empecé con mi hijo, con mi hija, la vecina que se empezó a juntar y después ya fueron niños aprendiendo. Pero tuvieron a alguien más que los apoyó, el ayuntamiento, el municipio, alguna otra instancia, las escuelas, qué sé yo, bueno, la primaria o la secundaria del lugar. Maestro Adolfo, ¿qué nos puede decir al respecto? Adelante. Yo tenía acá en Colima buena amistad con la directora de la primaria. Entonces, en los eventos que hacía ella, me dejaba meterme y hacía una presentación y ya de ahí salían más alumnos. Igual en la secundaria iba y tocaba una presentación y de ahí, pues, niños se interesaban y ya se iban conmigo ahí a estudiar. Había un programa que se llamaba Tierra Caliente en aquel tiempo. Tierra Caliente nos apoyaba prácticamente, pues era una beca que nos daban y pues nos ayudaban, nos llevaban a escenarios aquí mismo en Colima, a viajes, campamentos. Los campamentos eran muy buenos porque allí conocía uno, pues los niños más que nada conocían otras personas que hacían lo mismo que hacían ellos y se motivaban. Era como el primero estudiar, después campamento, después ir a Guadalajara a los encuentros. Eso era el Colima, cómo vivíamos los músicos tradicionales, los niños, pues los semilleros. Era lo que hacíamos después se acabó la pandemia y se acabó también el programa. Eso fue acabando, pues disminuyendo. Ahorita ya no nomás está PACMI con ustedes y yo estoy ahorita en Semilleros Creativos de México. Es lo que estoy trabajando ahorita, parte con mi mariachi y con los mariachis también que me invitan. También trabajo en diferentes grupos. ¿Es pequeña la comunidad donde se encuentra, maestro Adolfo? ¿La estancia es muy pequeña? No, si es algo grande. Lo que pasa es que ya ha ido creciendo la comunidad. Ya se juntó con colonias y todo, entonces ya, yo donde siempre he sacado es de las escuelas y de la primaria y de la secundaria. De ahí han caído niños y personas vecinas que se interesan y es donde he hecho yo mis semilleros. Ok,
pues es importante. Finalmente en la primaria y la secundaria pues son jóvenes, son niños, niñas que están ahí participando y que apenas están creciendo precisamente. Bien, quiero leerles aquí algunos saludos que se están mandando. Santano González desde la Unidad Regional de Chilpancingo les manda saludos. Juan Hernández, saludos cordiales desde San José de Iturbide, Guanajuato. Rosalba Rosales dice saludos desde la Unidad Regional Durango. Edgar Delgadillo Ortiz, saludos desde la Unidad Regional Durango. Abrazos cálidos y felicidades a todos los participantes de este programa. María Gómez, maestro Adolfo, estamos muy agradecidos y orgullosos de usted en el Departamento de Culturas Populares de Colima por todo su trabajo con los chicos. Delia Morales Pérez, saludos desde San Luis Potosí. Y Claudia Corral, es importante trabajar con y para la juventud y la niñez. Bien, son los saludos. Maestro, ¿y cuáles son, maestro Lucio, maestro Adolfo, cuáles fueron las dificultades que se enfrentaron con el desarrollo de su proyecto? ¿En algún momento fueron discriminados, les prohibieron presentarse en algún lugar, ensayar? Porque luego los músicos dicen son muy ruidosos y entonces por ahí se logran de pronto personas que no les gusta pues el ruido, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro Lucio? Bueno, no, en el caso de nosotros fue todo lo contrario. Bueno, no teníamos así como que alguien que nos apoyara, pero no tuvimos dificultad para desarrollar el proyecto. Las facilidades que nos daban en las instalaciones de una primaria, pues eran los fines de semana y pues no interrumpíamos con clases ni nada, o sea, era pues un absoluto silencio. Bueno, prácticamente era para nosotros ese espacio y podíamos desarrollar libremente el trabajo. Utilizábamos diferentes aulas para que mientras unos trabajaban con el violín, otros trabajaban con la jarana y otros trabajaban con la quinta guapanguera, y ya después los fusionábamos y hacíamos ya en conjunto la pieza que estábamos practicando. En ese sentido no tuvimos ninguna dificultad. Sí fue un proyecto, a pesar de que nos apoyó PACMIC con la compra de los instrumentos y para desarrollar el proyecto, fue un proyecto autogestivo porque no teníamos quien nos apoyara, ¿no? Nosotros teníamos que buscar los espacios para presentar el producto final y bueno, fuimos encontrando y se nos fueron abriendo las puertas porque estaba muy interesante el proyecto, les parecía un proyecto muy interesante. Aquí en la capital nunca se había dado un proyecto similar, entonces fue de la manera que nos abrieron puertas y nos facilitaron el desarrollo del proyecto. Y seguramente las presentaciones empezaron también a solicitarse. ¿Cuánto tiempo duraba el taller, maestro, del son huasteco? Bueno, los talleres empezaban a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los sábados únicamente. Y bueno, ya durante la semana, pues ellos se llevaban su instrumento y pues en sus casas practicaban 1 o 2 horas, según el tiempo que tuvieran entre semana y que no interrumpiera con sus actividades en las escuelas. Y ya los sábados era cuando nos reuníamos, cuando fue en cuatro ocasiones en las que vinieron los maestros que nos apoyaron con la enseñanza del violín y la quinta guapanguera. Esos días eran los que aprovechamos para estar más tiempo, ¿no? Pero sí, regularmente era de 9 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Bastante tiempo y bueno, todos los ensayos que los niños seguramente estuvieron haciendo en su casa. Maestro Adolfo, ¿cuánto tiempo
se llevó en preparar, en que los niños se formaran? ¿Cuánto tiempo duraban los talleres? Y bueno, si hubo algún obstáculo que le impidió llevar a cabo estos talleres. Adelante, maestro. Nosotros acá en Colima siempre el espacio fue un problema. Pues estuvimos primero en un patio de la casa de mi mamá, hicimos un caidizo, de ahí nos fuimos a la casa Guidal, que de ahí sí nos corrieron. Tuvimos ese problema nosotros como agrupación de que ya éramos varios y no cabíamos ya en el patio. Entonces los ejidatarios, hubo uno que se quejó y ahora sí que nos sacaron de ahí, nos sacaron de ahí. De estudio siempre estudiamos de 12:30 de la hora de salida de la escuela de la primaria a 3 de la tarde. Eso era diario, de lunes a viernes, cuando mi taller estuvo fuerte, estudiábamos diario. Entonces yo le daba clase a los violines primero, ejercicio, después me pasaba con las vihuelas, enseguida agarraba el guitarrón. Y yo siempre he llevado los talleres, yo mismo, no he ocupado de más personas, pues, como gracias a Dios me enseñé los instrumentos, pues yo preparo lo que voy a hacer cuando me contratan así en proyectos o cosas así de música. Yo soy solo, trabajo yo solo. Después de que lo sacaron de esos lugares, ¿a dónde terminaron haciendo el taller, maestro? Ahorita, hoy en día, la persona que entró en cultura nos apoyó, estamos en el CEDAR, nos consiguió una aula en el CEDAR, muy bien, muy atendidos, todo muy bien, todo muy organizado y todo, la verdad, está muy bien ahí ahorita donde estamos, y qué bueno que nos echó la mano en esa parte. Pues sí, de ahí no los van a correr. Maestro, ¿y hay nuevos integrantes ahí en el taller? Niños, o bueno, quizás ya hasta crecieron, ya no son tan niños, y las niñas ya crecieron, ya son jóvenes. ¿Y hay nuevos o es los mismos con los que comenzaron? Fíjese que como es familiar el taller, se armó Mariachi Tradicional Estancia y yo trabajo con ellos. Y lo que va saliendo acá de Semilleros Creativos lo meto a mi grupo, voy reforzando lo que es mi mariachi. Todos los niños tienen la misma oportunidad, por sí que tienen mis hijos, ellos tienen la misma oportunidad de pertenecer a Mariachi Tradicional Estancia, que es lo que han apoyado ustedes. Claro, sé que hay como diferencia, porque también esta parte de las diferencias entre el mariachi y demás, dicen hay uno muy tradicional y hay otro más tradicional, ¿no? Que si usas la trompeta, que si no usas la trompeta. En este caso, ¿cómo diferenciamos este tradicional a algo que pudiéramos, como se nombra de pronto, lo comercial, maestro? El mariachi tradicional, nosotros le nombramos a lo que son las puras maderas, los violines, guitarrón, vihuela, guitarra de golpe, arpa. El mariachi contemporáneo le nombramos ya cuando trae trompeta, que hemos tenido problemas nosotros cuando empezamos. Éramos un mariachi tradicional sin trompetas. Entonces, pues a veces agarrábamos trabajos y nos decían, ¿y la trompeta dónde está? O sea, ¿qué pasa con la trompeta? ¿Por qué no vienen completos? Yo le decía, mi mariachi sí es mi mariachi tradicional, pero pues tuve que ponerme a estudiarla y ahorita ahí vamos, ahí la llevamos y ya estamos incorporándola a lo que es el mariachi. Pero incorporar la trompeta fue porque tuvieran más presentaciones o porque hubo alguien que dijo, pues hay que modernizarnos, por decirlo de alguna manera. Las mismas personas, los clientes que nos contrataban nos decían, no vienen completos, les falta la trompeta. Ya ahorita a veces consigo una trompeta o dos y ya nos vamos más completos. El mariachi suena mejor, pero el cliente fue el exigente. Por mí yo seguiríamos, a mí me gusta más tradicional, con puros violines que con trompeta. Y seguramente a los niños y a las niñas o a los jóvenes también les gustaba el tradicional. Sí, pues ellos como nacieron en mariachi tradicional, ellos no ocupaban de la trompeta, los mismos adornos o repartíamos los adornos y lo tocábamos como si tuvieran mariachi completo, pero siempre los clientes fueron los que metan la trompeta, porque hace falta y hace falta. Y así fue el que ya tuvimos que meter trompeta en nuestro mariachi. Y ni modo, al cliente lo que pida. Sí, es solamente para los eventos
Ya para eventos de cultura, pues ya nos conocen ellos que tocamos tradicional, no metemos la trompeta ahí, solamente para las iglesias o para las fiestas tradicionales o así, pues es donde metemos la trompeta. Claro. Pues bien, dicen que la música pues es algo que se entiende, aunque no la conozcamos a fondo, pues es algo que pues nos reconoce, nos da identidad, y más cuando se trata de estos mariachis tradicionales del son huasteco, que decir, y siempre se van ubicando como las zonas. ¿Cuáles son los retos que ustedes tendrían ya después de que finiquitaron el proyecto? ¿Qué dirían? ¿Qué experiencia les deja y qué recomendación les dejarían pues a las nuevas personas que van a escuchar este diálogo y que probablemente están indecisos de pronto de participar en PACMIC? ¿Qué les recomendarían a estas nuevas personas que van a conocer? Y sobre todo cuando se trata de la música, que es algo que finalmente también hablamos, como bien decía el maestro Adolfo, de pronto somos muy tradicionales, pero también las personas de pronto piden esta parte, ¿no? De incluyan esto, hagan esto, por decir algo, del son huasteco también, con muchas composiciones muy tradicionales que hablan de sus entornos, que hablan de su ambiente, pero que también de pronto se vuelve a agregar algunas otras cosas, convivencia más urbanas, para que la gente los pueda aceptar. ¿A qué reto nos enfrentamos en este sentido? Adelante, maestro Lucio, por favor. Bueno, pues sí, como bien lo menciona el maestro y usted, la música huasteca va evolucionando, y aquí en el contexto en la ciudad, pues ya los tríos huastecos que están trabajando para llevar música a los eventos particulares, pues ya son exigencias que el cliente les está pidiendo, ¿no? O nos está pidiendo. Pues nos piden, por ejemplo, que se canten piezas que regularmente el son huasteco no tocaba. Y bueno, pues tenemos que estarnos actualizando, tenemos que aprender a tocar otro género. Eh, Actualmente podemos decir que está el son huasteco aquí en la ciudad, está generando mayor impacto, ya que el mariachi, como les mencionaba antes, el mariachi era lo que, lo que el cliente buscaba, ¿no? Ahora ya lo que buscan es al trío huasteco, porque por la versatilidad que hay, que así pueden tocar cumbias, pueden tocar rancheras, boleros, piezas de vara, como les llaman por acá, sones huastecos, la improvisación, que es lo que el cliente busca. Y bueno, todo ese tipo de cosas va enriqueciendo mucho al son huasteco, ¿no? Y nos tenemos que estar actualizando. Y bueno, la recomendación que yo podría dar pues a los maestros o a los instructores de alguna disciplina, en este caso de la música, pues es que se acerquen a PACMIC, que revisen las convocatorias y que pues no tengan miedo de desarrollar un proyecto, eh, nada más con que esté bien fundamentado y que tengan bien claros los objetivos, desarrollarlo y participar para que pues puedan lograr que a través de este programa puedan desarrollar sus proyectos y bueno, les brinden el apoyo para poder, eh, pues sí, hacer esos proyectos, hacerlos, pues desarrollarlos ya plenamente, ¿no? Y comenzar en el caso de nosotros, pues como les mencionaba, la pandemia nos detuvo. Y bueno, lo que esperamos es retomar nuevamente los talleres, y pues sí, ya tenemos por ahí captados algunos niños y jóvenes que están interesados. Entonces vamos a volver a hacer esos talleres, y esperemos que siga funcionando bien. Gracias, maestro Lucio. Maestro Adolfo,
¿cuál es el aprendizaje? Y como bien dice por acá en un mensaje que nos manda nuestra compañera Claudia Corral, que el patrimonio cultural y material del mariachi tradicional pues está en riesgo precisamente por esta parte, ¿no? De que pues las personas buscan más pues la parte con la trompeta, que es más alusivo al mariachi, o que reconocemos de pronto con mariachi, y la parte del mariachi tradicional con esto de las maderas que usted decía, pues lo vamos como dejando a un lado, ¿no? Pero está en riesgo verdaderamente, o es muy de la comunidad estas interpretaciones que da el mariachi tradicional. Adelante, maestro. Yo pienso que sí, ya no está tanto valorado, pues ya ahorita esperan oír un mariachi contemporáneo, ya pues con las dos trompetas, el arpa, repertorio nuevo, que es lo que busca la gente ya hoy en día. Y pues nosotros lo que tratamos rescatar lo antiguo, tocar sones como el tren o sones pues que se están olvidando y ya casi no los tocan. Entonces escucharlo con maderas pues es diferente a escucharlo con trompetas, ya sonorizado y todo, pues la verdad con las puras cuerdas se escucha bien, no ocupamos los metales, pero de igual manera pues hay personas que sí los necesitan y los valoran, pues más que nada ellos quieren escuchar la música así como escuchan en las grabaciones. Claro, y lo que más les atrae, ¿verdad? Pues bien, ya a punto ya casi de terminar este diálogo, maestro Lucio, ya para despedirnos, ¿con qué se quiere ir? ¿Y dónde los podemos escuchar? ¿Dónde podemos ver estos videos? Si es que existe alguna página, no sé si está en YouTube algún video de los que nos mostró hace rato, como para seguir deleitándonos con estas interpretaciones del son huasteco. Bueno, pues agradezco primeramente antes de despedirnos, pues la invitación y bueno, pues esos videos los podemos encontrar en una página de Facebook que era de la academia, se llama Academia Potosina de Huapango, Pactia Cuaupanco. Eh, Ahí estuvimos subiendo material. Bueno, ahí pueden estar visitando eh, esos videos y pues, ahí los vamos a compartir. Yo tengo una página de Facebook donde voy a estar compartiendo esos videos y bueno, pues también por ahí se los hacemos llegar a ustedes para que también nos apoyen en compartirlos, difundirlos y pues estemos ahí compartiendo ese trabajo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos volver a hacer estos talleres porque sí tuvieron mucho impacto y hay muchísima gente que está interesada en, en, en recibir este tipo de talleres. Ya estaremos buscando la oportunidad y si nos damos ahí una nueva oportunidad de participar en PACMIC, pues ojalá que se pueda y si nos permiten las reglas de operación del programa, podemos entrar con un nuevo proyecto dirigido a los niños. Muchísimas gracias, Georgina, y bueno, un saludo para el maestro Adolfo y para todo el equipo de colaboración que hizo posible esta transmisión. Muchas gracias, maestro Lucio. Maestro Adolfo, ¿con qué se quiere despedir? Y además, ¿dónde los podemos escuchar a este mariachi tradicional y poder contribuir en la difusión de esta música? Adelante. Yo quiero agradecerles por las veces que nos han apoyado, PACME. Y nosotros nos encontramos en YouTube, Mariachi Tradicional Estancia. Por ahí aparecen unos videos de cuando estaban pequeñitos los muchachos. Ya no he subido porque no he tenido pues más que nada el espacio para estar ahí en la computadora. Diario me la vivo trabajando o haciendo otras cosas. Entonces sí, voy a empezar a subir videos de nuevo para que nos miren por ahí en YouTube. Y otra vez muchas gracias por todo, o sea, todo lo que nos han apoyado. Mi sueño se cumplió gracias a
parte de ustedes, el ver a mis muchachos ahora sí que uniformados y tener instrumentos que pudieron ayudarles en su momento a mis alumnos, y muy agradecido con ustedes y con todo lo que lleva su programa. Pues muy agradecida desde acá también con el maestro Lucio, con el maestro Adolfo por compartir sus experiencias, y gracias a todos y a todas los que nos siguen por este Facebook, y ojalá y los esperamos para la próxima semana a las 12 del día también, hora del centro, para escuchar PACMIC 36 años, veredas recorridas, historias que contar. Muchas gracias y hasta luego.